El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome su lugar. Vea qué tan común lo pone el apóstol Pablo. Una persona, dice, que tiene la evidencia de la llenura del Espíritu, dice, va a andar siempre entre los hermanos, que dice, cantando alabanzas, no cantando el buey que se fue a la barranca. Amén. O la chimotrufia que no se ha peinado. Dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué es el libro de los salmos? Si usted lee todos los salmos, ¿hablan de usted o hablan de Dios? Hablan de Dios. Es más, el cierre del libro de los salmos, ¿cómo cierra el libro de los salmos? Salmo 150, todo lo que tiene respiración, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. ¿Cómo tú vas a entender que eres un hombre y una mujer espiritual, un hombre y una mujer lleno o llena del Espíritu? Ahí te lo explica el apóstol Pablo. Una persona no te va a aceptar que cuando con su boca alaba a alguien que no es Dios, esta persona no te lo va a aceptar, mi amado hermano, que es carnal. Porque lo contrario de espiritual, ¿qué es? Carnal. No es como los mexicanos se trata. Hey, carnal, venga acá. No, estamos hablando de un grado espiritual. Un grado espiritual vivo, un grado espiritual muerto. Los muertos son los carnales, los vivos son los espirituales. Dios no es carne, Dios es espíritu. Por eso que nuestra carne no puede tener comunión con Dios. Nuestra naturaleza humana no puede tener comunión con Dios. Es nuestro espíritu que tiene comunión con Dios. Estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. Pero ni siquiera nuestra alma se puede comunicar con Dios. Mi alma me ayuda en conjunto con mi cuerpo, porque mi espíritu necesita de mi cuerpo también. Pero en realidad cuando yo hablo con Dios, hablo por el Espíritu, por mi espíritu. Hablo con Dios. Porque mi alma no puede tener acceso directo al cielo. ¿Cuántos tienen oídos? Esta enseñanza es una enseñanza muy importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la gente ahora sufre porque sufre? Estoy hablando de un sufrir en desobediencia, no sufrir en obediencia. Porque hoy los jóvenes batallan hasta para entrar a la universidad, batallan hasta para graduarse de la high school. Muchos no llegan ni al grado 9, porque ya están con muchos problemas en la vida. Grandes cadenas atando su vida, su corazón. Porque no han disfrutado de lo glorioso que es la llenura del Espíritu de Dios. Eso es lo más hermoso del universo. ¿Sabe usted que lo que abrió la apertura de la Biblia fue el Espíritu de Dios?
Y quien cerró la Biblia fue el Espíritu de Dios también. Es tan importante el Espíritu de Dios. Es la vida de Dios, la respiración de Dios, el soplo de Dios, es el Espíritu. Es tan importante, así como usted necesita su Espíritu. Usted necesita su Espíritu para vivir. Porque si el Espíritu se va, usted muere. Usted muere. En el momento que una persona muere, ¡fum!, el Espíritu regresa a Dios quien lo dio, quien lo sopló. Imagínense, si nosotros dependemos del Espíritu, ¿cuánto más del Espíritu de Dios? Dice, y en el principio se movía el Espíritu ¿sobre qué? Sobre las aguas. Entonces, mucha gente, imagínate, casi 7 billones de personas viviendo en el planeta Tierra. Usted ve cuántas cosas pasan con los primos, con los tíos, con los vecinos, con esto y que el otro, catástrofe aquí, catástrofe allá, problema aquí, problema allá, hay tantas cosas, mi amado hermano. Todo producto ¿de qué? De una escasez, de un vacío espiritual. Todo por un producto de un vacío ¿qué? Espiritual. Mientras Adán y Eva estaban llenos de Dios, que Dios los hizo perfectos, dice, a su imagen y a su semejanza. Tenían el Espíritu de Dios en su vida, tienen el soplo de Dios, la perfección de Dios en su vida. Todo era ¿qué? Hermoso, todo era lindo. Amén. Pero ¿cuándo fue cuando todo empezó a desboronarse? Cuando ellos pecaron contra Dios, desobedecieron a Dios, haciendo lo que Dios no les había mandado ¿a qué? Hacer. Entonces ya Adán y Eva dejaron de ser dirigidos por el Espíritu que Dios había soplado en ellos, mi amado hermano, y ya empezaron a actuar dirigidos ya sea por la carne o por el alma. Ahora vemos a un Caín teniendo sentimientos ¿de qué? De odio. ¿Contra quién? Contra su hermano Abel. Entonces ya no vemos a las generaciones ahora dirigidos por el Espíritu, sino dirigidos ¿por qué? Por el alma o por la carne. Porque hay gente que ya ni por el alma viven dirigidos, ya no tienen alma. ¿No ha escuchado usted esta expresión que dicen, ¿y cómo esta persona mató al otro? Esta persona no tiene corazón. A eso se refieren, ya ni siquiera actuó ¿con qué? Con sentimientos. Ya no, mire, el espíritu muerto, el alma ¿qué? Subyugada. Entonces lo único que le queda ¿qué es? La carne. Por eso que hacen y deshacen, matan y matan y matan y no tienen sentimiento, no tienen remordimiento. No lo ve usted llorar, porque ya está, el alma lo tienen bien subyugado. Y Dios nos hizo perfectos. El alma para una cosa, el cuerpo para otra cosa, y el espíritu ya sabe para qué lo hizo Dios. Para tener comunión con Él, para tener comunión con Él. Por eso que usted lee todos los salmos, mi amado hermano, y los salmos no tienen nada que ver con usted y yo. Todos los salmos es para alabar y glorificar a Dios. Por eso termina el libro de los salmos 150. Todo lo que respire, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Y empieza el apóstol Pablo a dar esta gloriosa enseñanza diciendo, no os embriaguéis. ¿Con qué? Con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. ¿Qué es lo que provoca el vino? Si no entiende por vino, cerveza, pues. Problemas, disoluciones. Mire, yo desde niño, yo vi cosas por la cerveza tan feo. Vi como personas bajo la influencia del licor agarraron navajas y se le ensartaron a otra persona. Yo lo vi, no me lo contaron. Vi bajo la influencia del alcohol como un día una persona estaba comiendo y vino otro bajo la influencia, mi amado hermano, y
un machete le voló la cabeza. Vi otras ocasiones cuando bajo la influencia del alcohol gente agarraba sus machetes y empezaban a pelear borrachos, entre primos, entre familiares. Personas que hacen esto son personas influenciadas no por el Espíritu, sino por la carne. No sé si alguien me está escuchando. Y estas personas no pueden tener control sobre el alcohol. ¿Por qué? Porque no tienen esa fuerza, no tienen esa dirección, no tienen el control que un hijo de Dios tiene, que es el Espíritu. El Espíritu de Dios influenciando nuestro espíritu, y nuestro espíritu ¿qué? Dirigiendo todo nuestro ser. El apóstol Pablo vio todo eso y dice: no os embriaguéis ¿qué? Con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Quiero enseñarles este contraste que hay en estas primeras dos cosas que habla Pablo. El contraste del vino comparado al contraste de ser lleno del Espíritu. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1. Para entender un poquito mejor. Lucas 1:15. Hablando Dios acerca de la vida de Juan Bautista. Porque será grande delante de Dios. ¿Y qué dice? No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Qué contraste ve usted aquí? El mismo contraste que el apóstol Pablo nos da en Efesios 5. Por un lado menciona ¿qué? El vino, el licor, y por otro lado menciona ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Cierto o no? Dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Ahora présteme atención a los que están aquí. Bueno, y a los millones que están viendo este programa por la televisión. No beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Mire, solo con este versículo yo ya le enseñé ya un gran fundamento. Usted sabe que Juan el Bautista nunca habló ni una lengua. Usted sabe que Juan el Bautista, mi amado hermano, ni siquiera como los profetas del Antiguo Testamento, así dice el Señor. No. Él nada más traía un solo mensaje: arrepentidos y convertidos. ¿Y cómo lo ve Dios? Lleno del Espíritu Santo. Yo quise glorificar a Dios, porque eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Qué es verdaderamente ser lleno del Espíritu Santo? No como nos han enseñado en el pasado, es como la palabra de Dios lo dice. ¿Usted cómo quiere vivir el resto de su vida? ¿Como la gente dice o como la palabra de Dios dice? Bueno, la gente nos ha dicho muchas cosas. El mundo nos ha dicho muchas cosas. Los tatarabuelos nos han dicho tantas cosas. Las religiones nos han dicho tantas cosas. ¿Cuándo vamos a poner un fin, un stop, y vamos a decir, vamos a ver qué dice la palabra de Dios? Entonces imagina cuánta gente en mi país, como es de donde soy yo, cuando yo voy y me ven, me dicen: gracias, porque a través de esa enseñanza yo abrí mis ojos. Abrí mis ojos por primera vez.
Porque por esa razón hay un montón, mi amado hermano, de religiones. La Biblia no habla de religiones, la Biblia habla de un solo camino que se llama Jesús, se llama Jesucristo. La Biblia no habla de un montón de denominaciones, la Biblia habla de un solo cuerpo y es en Cristo. ¿Por qué tenemos toda esta diversidad? Por escasez de un conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, porque el mundo corre aquí, corre allá, aparece algo en una pared, allá va la gente. ¿Y qué dice la Biblia? Aunque un ángel del cielo bajare y trajere otro evangelio diferente a este, no le creáis. Porque el ser humano es susceptible a ser ¿qué? Engañado. No se necesita ir muy lejos para ver esto. Yo soy de Guatemala, de los mayas. En nuestro país, Guatemala, en los años 1490 en adelante, 92, se llevaron todo el oro y nos dejaron bien contentos con espejos de 5 centavos. Nos trajeron a Maximón desde España y ahí están todavía, hermanos, indígenas arrodillándose a Maximón. Mientras que Jesús le dijo al diablo en su propia cara: al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. El mundo no muere por falta de agua y comida. El mundo muere, dice la palabra, por falta de conocimiento de Dios. Porque llegará un momento, dijo el Padre Celestial y dijo Jesucristo, donde el hombre que va a vivir por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. El Padre Celestial dijo, Jesús dijo también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Entonces, como le digo, esta enseñanza es más importante de lo que nosotros pensamos. El espíritu suyo es el que lo mantiene a usted con vida. Imagínate el espíritu de Dios a nosotros como hijos de Dios. Cuando la palabra de Dios habla que el hombre está muerto sin Dios, está hablando, mi amado hermano, que el espíritu de la persona con el cual Dios sopló vida, ese espíritu, mi hermano, que se comunica con Dios, está muerto. Está muerto espiritualmente, ¿qué? Hablando. Sigue siendo un alma viviente con vida, pero verdaderamente estás muerto sin Dios. No hay conexión con Dios. Es como que usted esté hablando de larga distancia con alguien y de repente solamente se oiga pu, 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 y usted sigue hablando, hermano, y no hay nadie en el otro lado escuchando. Así es cuando el hombre muerto quiere hablar con Dios. No le escucha a nadie. Y por eso, como no le escucha a nadie, va y recurre ¿a qué? Al brujo. Va y recurre ¿qué? A la divina. Va y recurre ¿a quién? A la que lee la palma en las manos. Y estas personas están más sedientos, más hambrientos, más necesitados, mi amado, que cualquier persona en este mundo. Y como Dios no le contesta, va y recurre, y como no le contestó, arrodillado, va y se arrodilla a otras cosas, menos a Dios. Aquí habla Dios de Juan el Bautista y a él se le dio una orden que él no bebería ¿qué? Vino ni sidra, y sería, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Y sería ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿A poco usted no quiere ser dirigido por Dios como fue dirigido Juan el Bautista? ¿A poco usted no quiere ser dirigido por Dios como fue dirigido el mismo Jesucristo? Dice que donde quiera que él iba, ¿quién lo dirigía? El Espíritu Santo. No el cucuy, el Espíritu Santo. Hoy la gente agarra para aquí, agarra para allá. Hermano, yo tuve amigos que conocí cuando trabajaba en lo secular,
que fueron prácticamente casi semidueños de aquí, de parte de la zona de la ciudad de Houston. Eran lo que conocen como los capos de la droga en los principios de los 90. Y Dios me dio oportunidad de hablarles a ellos. Si les sabes a lo que te va a llevar a todo eso, tienes toda la plata y todo. Mire, me tenían tanta confianza que el dineral lo tenían ahí en el sillón, ni siquiera lo escondían cuando yo llegaba. Personas muertas sin la vida de Dios. A los días yo escuchaba las noticias en Univisión, mataron a Julano, esa es la persona con la que yo había hablado un par de semanas atrás. Hoy las personas salen, van aquí, van allá y de repente empiezan balazos y todo eso, y después la pobre madre dice, pero ¿por qué si mi hijo no era malo? Pero andabas en la carne. ¿Quién te estaba dirigiendo? ¿El Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de Dios te llevó ahí a menear el esqueleto? ¿El Espíritu de Dios te llevó a contaminarte tu cuerpo, que debería ser morada del Espíritu, y lo contaminaste con alcohol? El alcohol no es para ingerirlo. El alcohol daña, lea las etiquetas, como dice ahí. El cigarrillo dice, da cáncer. Y la gente como quiera lo fuma. Yo a veces no entiendo al ser humano, hermano. Una gallina a veces piensa mejor que el ser humano. En serio, yo nunca he visto un gallo, hermano, con un gran cigarro en el pico. ¿O ha visto usted un gallo con un cigarro? Quiere decir que un gallo tiene más paz que un ser humano. Porque el fumar es producto de ansiedad, la gente se siente estresada, se siente vacía y necesita llenarlo con algo. Mas ¿cómo se va a llenar el Hijo de Dios? Dice, con el Espíritu. Sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno. Por eso razón tenía Jesús cuando Él decía, si bebes de las aguas que yo te doy, jamás volverás a tener sed. Aquella mujer que no se saciaba con un hombre y con otro y con otro y con otro y con otro y con otro, hasta que bebió las aguas de Jesús, fue llena verdaderamente. ¡Wow! Porque al fin y al cabo, el que envía el Espíritu de Dios es Jesucristo. Él dijo, yo os enviaré al Consolador. Cuando alguien tiene a Jesús, tiene el Espíritu de Dios. No tiene el 10%, lo tiene todo. Dios no da su porción a medias, Dios lo da completo. Su nombre. Entonces, aquí vemos nuevamente que un contraste. En la vida de Juan el Bautista se le dio orden de que no bebiera vino ni sidra, porque iba a ser ¿qué? Lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu de ¿quién? De Dios. Vemos otro contraste. En el día de Pentecostés, Hechos 2. No lo vamos a leer porque es largo esa historia. Fue el día que todos los que esperaron, ¿verdad? Fueron llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo. A ellos se les dio una orden de que fueran, mi amado hermano, a Jerusalén, y ahí iban a ser ¿qué? Llenos. No sean oídos. A usted y a mí ya no se nos ha dado una orden. A nosotros se nos dice
ahora la palabra de Dios, nosotros los gentiles que por gracia fuimos salvos, mi amado hermano, nos dice la palabra de Dios, mire qué promesa tenemos, que ahora nosotros, en el momento que aceptamos a Jesús como Salvador, somos templo y morada del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora ahora en nosotros y también, mi amado hermano, somos sellados por el Espíritu. Número 4, somos bautizados, mi amado hermano, con el Espíritu Santo, mi amado hermano, para unirnos en un solo cuerpo con el Señor Jesucristo. Ese día que todos fueron llenos, ahí en el día de Pentecostés, algunos dijeron, wow, mira cómo glorifican a Dios en nuestro lenguaje, porque estaban hablando diferentes, ¿qué? Lenguajes. No eran lenguas que nadie las entiende. ¿Me está entendiendo? No hay ningún desorden. Amén. Los 120 no estaban haciendo ninguna escarabía de aquí para allá. Todos estaban sentados. Que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, habían otros, como no entendían lo que estaban diciendo, decían, ¿estos están qué? Borrachos. ¿Estos están qué? Borrachos. Aquí está el contraste. Por eso Pedro se tuvo que levantar. No sé si alguien me está escuchando. Mire, si Pedro hubiera estado borracho, ¿cómo se hubiera levantado? Hermanos, es la verdad. Como muchos dicen hoy, mire, por falta de conocimiento. Venga, hermano, emborráchese con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no es un espíritu de desorden. Pedro estaba sentado en sus 5. Hermano, es simplemente el Espíritu de Dios no había venido sobre nadie y llegó ese día, hermanos. Y para que se cumpliera lo que dijo Joel, que hablarían ¿qué? Nuevas ¿qué? Lenguas. Dios cumple su palabra. Y aprovechó Dios ese día. ¿Sabe por qué aprovechó ese día, el día de Pentecostés? Porque ese día habían gente de todas las naciones. No sé si alguien me está escuchando. Un día donde venían de todas las naciones a esa fiesta del Pentecostés. Dios escogió ese día porque ese día era adecuado para dar testimonio ¿a quiénes? A todas las naciones. De que el Espíritu de Dios ya no iba a escoger ahora a personas privilegiadas como lo fue Isaías, como lo fue Jonás, como lo fue Jeremías. Pocas personas privilegiadas por el Espíritu. Ahora mire la promesa, por eso es una promesa grande, una promesa para toda ¿qué? Para toda carne, para todo aquel que creyere, para todo aquel que venga a Él, para todo aquel, mi amado hermano, que le conozca. Quiere decir que tú y yo tenemos ahora el mismo privilegio que tenía Isaías, que tenía Jeremías, de poder hablar las maravillas de Dios y a su nombre. Cuando tú hablas la maravilla de Dios, tú estás lleno del Espíritu. Porque eso es lo que ellos hablaban, las maravillas ¿qué? De Dios. Ahora, si andas hablando chismes, si andas hablando mal de otros, tú no estás viviendo una llenura del Espíritu. Y a su nombre. Por eso tenemos que volver a lo primero que dijo el apóstol Pablo, Efesios, volvamos a Efesios rápidamente, 5:18, para refrescar nuestra mente. Más bien sé llenos, ¿qué dice? Del Espíritu. Más bien sé llenos del Espíritu continuamente. Mire, continúa hablando Pablo de lo mismo. Más sé llenos del Espíritu, no hay punto, no hay parada ni nada. Amén. Está la coma para hacer la pausa, pero la coma no es un final de algo, es una continuidad de una conversación. Más bien sé lleno del Espíritu, hablando entre vosotros chismes. Eso solamente lo hace el ser carnal. Pero el hombre y la mujer llena del Espíritu dice, mire, esas son las señales.
hablará entre ustedes, ¿qué dice? Con salmos. De repente va a empezar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor. Aunque esté trabajando ahí, lavando la ropa ahí para el jefe, ahí va a estar en el espíritu. Le van a decir como Ana: esta está loca, pero Ana sabía lo que estaba haciendo. Ese es el hombre espiritual, la mujer espiritual, la mujer que está verdaderamente llena del Espíritu. Esa es una orden continua: sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno, sé lleno. Demanda algo ¿qué? Continuo. ¿Cuántos tienen oídos? Bendito sea Dios para siempre. O sea, es una orden. Diga conmigo, es una orden. ¿Qué es una orden? El ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Hablando entre vosotros con salmos. ¿Y qué más dice? Con himnos y cánticos. ¿Qué? Preste atención. Con cánticos. ¿Qué? O sea, no puede usted cantar cualquier canto. Tiene que ser un canto ¿qué? Espiritual. ¿En serio, hermano? ¿Usted quiere ser dirigido por Dios? ¿Verdaderamente dirigido por Dios? Como lo fue Jesús. Mire, le voy a decir unos bonos para decirle qué va a ocurrir cuando usted sea dirigido por Dios. Tal vez no tiene trabajo y de repente, pero usted es dirigido por Dios. Cuando monta el autobús, de repente ahí llega una persona que anda buscando una persona para trabajar. Le voy a decir qué va a significar ser dirigido por el Espíritu Santo, qué es ser lleno por el Espíritu de Dios, mi amado hermano. Ni una de sus salidas, sus entradas van a ser casualidades, todo van a ser producto de una dirección divina, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¡Uh! Le voy a dar otro bonus pues. ¿Se recuerda cuando Abraham mandó a su siervo a que buscara esposa para su hijo Isaac? Ese hombre era espiritual. Por eso Abraham representa al hombre ¿qué? Espiritual. Y Lot representa al hombre ¿qué? Carnal. Porque él nada más lo de abajo, buscó lo mejor y aquí me quedo. Y Abraham se conformó con lo que le dejaron. Representa al hombre espiritual. Entonces va el siervo de Abraham con la gran responsabilidad, pero confiando en quién, el de arriba. Mira, Señor, mi jefe me dejó una tarea muy difícil, que busque esposa para su hijo. Y yo aquí es un gran problema. ¿Y qué tal si no le gusta? Pero esto es lo glorioso, hermano, ser dirigido por el Espíritu. Qué vergüenza que un siervo de Abraham que no tenía esta palabra era dirigido por Dios, y nosotros que tenemos tanta riqueza ahora de palabra y conocimiento, su nombre. Por eso este varón cuando va en camino dice: Señor, haz tu obra, Señor, que la primera doncella, la primera mujer que se aparezca aquí a beber, a sacar agua de este pozo, el pozo, mi amado hermano, la primera mujer que se aparezca aquí sea la mujer que sea para mi amo, mi futuro amo Isaac. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Porque alguien puso a Dios en primer lugar. El Dios de los cielos revolvió el cielo y la tierra. Y quizás esta mujer no tenía ni siquiera ganas, o no era el tiempo para ir todavía ahí, pero el Señor le pone los deseos, la gana para que vaya a sacar agua del pozo. Esas son las cositas, detallitos que te van a pasar en la vida. Como lo que pasó a Esther. Habían cientos y cientos de doncellas candidatas para ser la siguiente reina.
Y a pesar que habían cientos de reinas, esa mujer fue dirigida por el Señor, por el Espíritu de Dios, y fue la escogida para ser la reina. ¿Quiere que siga? Esto está bueno. Lo contrario de ser dirigido por la carne, puro desastre, desastre, desastre y desastre. Mire, tanta bendición que llegó a tener Isaac, que donde no había agua, cavaba con la pala y ahí salía agua. Representa al hombre ¿qué? Espiritual, dirigido por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. No sé si alguien me está escuchando. ¿Es importante este tema o no es importante? Ya me voy para Chicago, ya me voy para Nueva York. Es que aquí en Texas no hay trabajo. Usted lo que necesita es humillarse delante de Dios y doblar rodillas y preguntarle al Señor, ¿qué está mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué momento tu espíritu dejó de dirigirme? ¿O en qué momento me rebelé contra ti para hacer lo que mi carne quiere y desea? ¿Cuál fue uno de los grandes mandamientos de Jesús? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque el negarse a sí mismo, estás crucificando ¿qué? La carne. Y estás aceptando y le estás abriendo las puertas al Espíritu de Dios. Lo estás invitando y le estás diciendo, poséeme, oh, úsame, dirígeme, contrólame. ¿Y quién sabe mejor dirigir que Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? No es más que el Espíritu de Dios. Como usted tiene su espíritu, Dios tiene su espíritu. Imagínense cuán indispensable es para ti tu espíritu, cuán indispensable es el Espíritu de Dios, que es Dios también. Por eso Jesús fue claro y dijo, es necesario que yo me vaya de esta tierra para que el Espíritu de Dios venga y esté con ustedes. Él os dice, dirigirá, Él os enseñará, Él os mostrará las cosas ocultas de Dios, los misterios de Dios. Los tienen oídos. Entonces, debemos de prestarle atención a esta palabra. Es un mandamiento. Sed llenos, ¿qué? Del Espíritu, ¿qué? De Dios. Sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabe que en los tiempos antiguos las personas que adoraban a dioses paganos, de la manera que ellos tenían supuestamente un mayor nivel de comunión con sus ídolos, con sus dioses, era emborrachándose? Entre más se emborrachaban, según ellos, la creencia, más comunión tenían con sus dioses. Y esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo escogió esto. Por todo lo que estaba viendo. Que para esta gente estar emborrachándose ahí delante de sus dioses, según comunicándose con ellos, teniendo agrado hacia ellos, porque supuestamente esto es lo que los dioses le pedían a ellos. Entonces Pablo dijo, hey, wait a minute. Usted, la iglesia del Señor, más vale que no va a caer en este relajo, en este desorden. Por eso Él viene y ordena a la iglesia del Señor por el Espíritu Santo. Iglesia del Señor, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos. O sea, aquella gente embriagándose tenían comunión con sus dioses. Ahora nosotros, mire la ventaja que tenemos, mis amados hermanos, llenándonos del Espíritu, vamos a poder ¿qué? Alabar a Dios. ¿Cuántos tienen oídos?
llenándonos del Espíritu, mi amado hermano, podemos cantarle a Dios. Podemos dar siempre, ¿qué dice? Gracias a Dios. Lleno del Espíritu vamos a poder aprender a someternos unos a otros en el temor ¿de qué? De Dios. Llenas del Espíritu, dice que las mujeres podrán, dice, con grande capacidad sujetarse a sus maridos. Y sigue la lista. Y a su nombre. Llenos del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque al estar lleno del Espíritu, tú no vas a tener nada de ti. Por eso que lo vas a poder todo, hacer todo, conforme la palabra de Dios dice. ¿Y a quién vas a ganar? A Dios mismo. La gracia, el favor, el ser recibido, el ser escuchado, el ser atendido por Dios. Por eso dice, sed más o menos o sed lleno. No hay términos, acuérdese, yo he enseñado esto, no hay términos medios en Dios. O está lleno o no está lleno. Si está lleno, ahí está el Espíritu de Dios. Si no está lleno, vas a caminar conforme tu carne. Vas a hacer lo que tú quieras hacer. Pero alguien que está lleno del Espíritu de Dios, que dice, con facilidad va a alabar a Dios, con facilidad va a dar gracias a Dios, con facilidad dice, se va a someter a sus autoridades. Someteos unos a otros significa los hijos van a someterse a sus padres con facilidad. Los padres que tienen sus padres van a someterse a ellos con facilidad. Los que trabajan en una compañía, mi amado hermano, van a someterse fácilmente a sus jefes. Si usted tiene un problema de alguien que no se sujeta a usted, que debería sujetarse, es una persona carnal. No está llena del Espíritu o lleno del Espíritu. Si usted conoce a un empleado que no le gusta hacer caso, no le gusta obedecer, es un empleado carnal. Porque el empleado espiritual, mi amado hermano, ya no vive él, vive Dios en él. Y dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y yo y usted estamos para seguir los pasos ¿de quién? De Jesús, que fue obediente, siervo. Dice, siervo viene de servir. Yo no vine para ser servido, dijo, yo vine para servir y dar mi vida por los demás. Yo sé que esta palabra a veces duele y cae como espada, pero es la única que nos sana, la única que nos purifica, la única que nos bendice, la única que tiene vida eterna. Y a su nombre. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 1. Hoy unos van a cantar cuando terminemos de este servicio, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Y van a cantar, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. A todos, yo sé que Dios nos está hablando en esta tarde. Empezando desde yo y terminando con usted. Mateo 4:1 lo tenemos. Entonces Jesús fue llevado por la carne, ¿o no, verdad? Fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue dirigido Jesucristo? Ahora vamos a Lucas 4:1. ¿Lo tenemos? Ahora yo le preguntaré, ¿quién dirigió a algunos hermanos hoy para que estuvieran hoy en Cancún en vez de estar en la casa de Dios? ¿Por quién fueron dirigidos? Jesús, aún para ir al desierto, era dirigido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Me encantó un día lo que un varón dijo, que ya el Señor se lo llevó.
Ya está en la presencia del Señor. Él dijo, yo hasta para comprar un par de zapatos le pido dirección al Señor. Y en curiosidad le pregunté un día, ¿pero por qué? Dice, ¿no has visto tú? ¿No has entrado aquí a Estados Unidos a un armario de mujer? ¿Cuántos pares de zapatos hay? Hay como 80 pares de zapatos y nada más usa como 10. Y los otros 70 fue un desperdicio de dinero. Mejor haga un garage sale y ese dinero mejor envíeselo a la gente que necesita de su nación, o un orfanatorio o algo. Necesitamos ser guiados. ¿Cuántos de ustedes con sinceridad no aceptan esta noción de que a veces ha comprado usted cosas que puede decir, pero ¿por qué lo compré si no lo necesito? Otra más fácil. Nunca se ha preguntado, usted dice, pero ¿por qué pasé a comprar a comer esto si no tengo ni hambre? Y después estamos llorando, Señor, no tengo para la renta. Y más de 40 chocolates que se comió en el mes, lleno de azúcar, hermano. De lo que debería estar lleno es del Espíritu. Del Espíritu. Eso no hace daño, no engorda, no da colesterol, no da diabetes, menos cáncer. Lo demás es bueno, pero con medida. Vamos a 4:1 de Lucas, por favor. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Por qué nos han dicho que si usted no habla lenguas no está lleno del Espíritu Santo? ¿Cuántas lenguas habló Jesús? Ninguna. Solo el idioma que entendían los judíos. Excepto cuando estaba en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A lo que dice la gente o a lo que dice la palabra? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Vivió lleno del Espíritu Santo. Y ni siquiera habló las lenguas que se hablan hoy en día. Y a su nombre. Por eso Pablo, cuando encuentra eso en Corintios, él da una orden y dice, se me van a callar cuando aquí en adelante hablan lenguas que nadie entiende, a no ser que haya un intérprete que las entienda. Amén, hermanos. El apóstol Pablo trajo orden a un gran ¿qué? Desorden. Y este desorden ocurre en el día de hoy, que si Pablo estuviera vivo, hay de esas iglesias. Y a su nombre. Yo quiero llevarlo a la palabra de Dios. Jesús, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y otra vez, mire, y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y a su nombre. Qué lindo. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Lleno del Espíritu. Ahí te da la respuesta. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu? Ser dirigido por el Espíritu, ser controlado por el Espíritu. Ahí está la respuesta. ¿Ves? Primero dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y luego ¿qué dice? Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Alguien que está lleno del Espíritu es alguien que es controlado, es dirigido por el Espíritu de Dios. Alguien que ya no se manda a sí mismo, alguien que ha sometido toda su voluntad. ¿A quién? Al Espíritu de Dios. Alguien que le dice a Dios por el Espíritu que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino que se haga ¿Sabe usted? Yo he recibido ofertas para pastorear otras iglesias americanas,
con buenos salarios, 20 veces más de lo que yo aquí recibo. Pero si yo fuera dirigido por la carne, pues me van a dar un carrazo, me van a dar pensión, me van a dar el 401k, me van a dar un salario aquí. Me conviene. Pero puede ser que eso un día me termine ¿qué? Destruyendo. No sé si alguien me está escuchando. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Adórame nada más. Mira, ¿qué te cuesta? Solamente adórame y te voy a dar todos los reinos de la tierra, toda la gloria de los reinos de la tierra. Jesús no cayó en esa trampa. ¿Sabes por qué? Era dirigido por el Espíritu de Dios. Era dirigido ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Me gustó lo que un día alguien me dijo: pastor, le llamo para hacerle esta pregunta, pero aunque ya la sé, pero quisiera la confirmación suya. Es que me ofrecen un mejor salario, me dice. $4 más la hora me ofrecen en una compañía. Le digo, ¿qué compañía es? Donde hacen la cerveza. ¿Qué opina usted, pastor? Digo, mire, eso no necesita ni siquiera orar ni ayunar para saber la respuesta. ¿Quieres ser tú partícipe, copartícipe de la matazón de un montón de gente en todo el mundo que muere por el alcohol, por la cerveza? ¿Sabe usted cuántos niños inocentes, madres inocentes, trabajadoras han muerto en el camino? Una de ellas es la madre de mi esposa. Así murió. Yo sé que hay muchas personas que usted tal vez conoce que murieron inocentemente por culpa de otro ¿qué? Borracho o bajo la influencia del alcohol. Por eso Pablo dice, no te emborraches con vino porque trae un montón de problemas, disoluciones, problemas aquí, problemas allá. Pero yo te aseguro lo que el Pablo está diciendo: si te llenas del Espíritu, nada de eso va a suceder. Al contrario, lo mejor, lo bueno, lo agradable, la voluntad perfecta, lo bueno de Dios. Es su nombre. Y aún mira, aun cuando a Jesús le vino lo malo del mundo, lo malo del enemigo, lo malo de Satanás en contra de su vida, mientras él se mantuvo dirigido ¿qué? Por el Espíritu. Aunque le vino lo malo, aunque lo mataron, aunque lo crucificaron, ¿qué pasó con él? Resucitó. Aunque lo avergonzaron en el cuerpo cuando estaba vivo aquí en la tierra, lo avergonzaron. Ahora, ¿dónde está él? En el lugar más alto, en el lugar más glorioso, en el lugar más poderoso. ¡Oh! Porque aprendió aquí en la tierra a ceder sus derechos. Cedió su voluntad ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, pasa de mí la crucifixión, pasa de mí el dolor, el sufrimiento. Pero que no se haga ¿qué? Ahí cuando muere Jesús en él para vivir por el Espíritu y ser dirigido por el Espíritu. Ese es un hombre lleno del Espíritu, que deja que el Espíritu de Dios controle y dirija totalmente. ¿De qué manera? Totalmente. No dice la palabra, algunas veces el Espíritu dirigía a Jesús y otras veces su carne. Así dice. ¿Sabe por qué a veces nosotros nos damos contra porque somos dirigidos no por el Espíritu, somos dirigidos por la carne. Decisiones basadas en caprichos, decisiones basadas en niñerías, dirigidos por la carne. Y después terminan llorando: Señor, ten misericordia. Como aquella muchacha, ¿verdad? Deshace, Señor, lo que ya está embarazado aquí adentro. Ya no se puede. Ya está hecho.
Por ser dirigido, ¿por qué? Por la carne. ¿Dios te paga mal? Si eres dirigido por el Espíritu de Dios, Dios no te paga mal. Nunca encontrarás en la palabra que alguien que fue dirigido por Dios terminó avergonzado. Los que fueron dirigidos por Dios sufrieron, los avergonzaron, pero ahí se vio que Dios estaba con ellos. Sadrach, Mesach y Abednego vio la cara furiosa del rey. Les voy a dar una chance más, arrodíllense a mi ídolo. Y Sadrach, Mesach y Abednego dijo, no, al único que nos arrodillamos es al Dios de Abraham, al Dios del cielo, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y los metieron al horno de fuego, pero dirigidos ¿por qué? Por Dios, por el Espíritu. ¿Quién se metió en el horno de fuego? Dios mismo, Jesucristo mismo. Dice que los salvó del calor, del fuego, los protegió, ni siquiera a humo apestaban, dice la Biblia. Es que Dios es Dios. Dios es poderoso con aquellos que son dirigidos. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.